Hoy te voy a enseñar cuáles son, para mí, los mejores accesorios que puedes comprar para tu MacBook. Este vídeo está dividido en capítulos o categorías para que puedas ir a los que más te gusten. Eso sí, yo te recomiendo verlo desde el principio para que no se te pase ninguno. Y vamos a empezar por los básicos, aquellos accesorios que sí o sí yo creo que vas a necesitar cuando te compres un MacBook. Tener un buen SSD te va a ayudar a almacenar información fuera de tu MacBook y creo que te va a ser útil por dos motivos. El primero, como copia de seguridad, para guardar aquellos archivos que necesitas llevar contigo. Y el segundo, por la comodidad de trabajar archivos pesados y no cargar tanto el MacBook. En mi caso, por ejemplo, tengo este de SanDisk de 1 tera. No es muy barato, ¿vale? Pero te aseguro que funciona genial. Es pequeño, no pesa, cabe en cualquier mochila, neceser o bolso porque, como te digo, no ocupa y va rapidísimo. Y como curiosidad te diré que es desde donde yo edito todos mis vídeos de YouTube. El cable este naranja no es el original, ya que no hacía muy buen contacto y se lo cambié, para que lo tengas en cuenta cuando lo compres. Otro accesorio imprescindible para mí es un adaptador. Si tienes un MacBook Air o similar, te habrás fijado que solo tienes entradas tipo C y no muchas, que digamos. Un adaptador te va a ayudar a tener acceso a entradas, por ejemplo, tipo SD para pasarte fotos de la cámara o vídeos, HDMI o incluso tipo A. En este caso es de la marca Baseus y lo he conseguido desde Light in the Box, que ya sabéis que me suelen enviar cositas. He tenido varios adaptadores y este es el que más rápido me ha pasado los archivos y créeme, son archivos pesados en 4K y mejor me ha funcionado en general. A veces recibo comentarios preguntándome cómo limpio mis dispositivos. Pues nada más ni nada menos que con el limpiador de pantallas de Mercadona. Barato y útil. Nada más que añadir. Y voy a incluir en esta categoría una funda de transporte, dando por supuesto que no tienes una mochila adaptada para portátil o carcasa, que por cierto ahora hablaremos de ello también. Creo que no está de más protegerlo así, en este caso también la he conseguido desde Light in the Box, que ya sabéis que tienen un poco de todo y muchas marcas. Yo la funda recomiendo que esté acolchada o al menos protegida con alguna tela contra impactos, para que te sirva básicamente. Y poco más, tener en cuenta que esto va a ocupar un espacio extra, en tu mochila o donde lo quieras transportar. Ahora sí, pasamos a los estéticos. ¿Es necesario ponerle carcasa o funda al Mac? Bueno, como bien digo, en mi caso es estética, si te gusta bien y si no también. Yo tenía una marca en la mente durante muchos meses y es Unique Find. La veía por Instagram constantemente y me obsesioné con esta carcasa. ¿Vale la pena? Bajo mi opinión, no. Yo la quería básicamente por estética, por la miniatura o por fotos más concretas, ya que el diseño para mí es muy chulo, así con esta textura. Pero te seré sincera, los materiales son prácticamente plástico y no se siente premium por lo que cuesta. No solo pagas la funda en la web, que ya de por sí es cara, pero bueno, mira, un caprichito, ¿no? Sino que además pagas el envío y aduanas. Así que en total me dejé casi 100 euros en esto, para que lo tengas en cuenta. Eso sí, es monísima y por lo que me ha costado vamos a sacarle provecho, ¿no? Otro accesorio que realmente no es estético, ya que tiene una parte funcional, es un neceser o estuche donde puedas guardar el cargador o accesorios más pequeños. No tanto como un pouch que ya te enseñé en el vídeo anterior de la mochila, sino como un complemento. En este caso, este concretamente que estás viendo venía junto a la funda de transporte que te he enseñado antes de forma gratuita, para que lo sepas, y ambos son de Light in the Box. Judith, ¿vale la pena invertir en un protector de pantalla o teclado? Esa pregunta me la hice hace 2 años y me compré ambos. El protector de pantalla creo que no es necesario si tienes un buen uso de tu ordenador, la verdad, ya que no te va a servir para protegerlo de caídas, como en el caso del iPhone, sino más bien de las huellas. Y luego el de teclado, sinceramente, este lo cogí en Amazon con el típico pack de carcasa. Y al principio, guay, te va a ayudar a que se ensucien menos las teclas, pero a la larga, ¿ves que parece transparente? Mira. ¿Ves? Se queda amarillo y muy feo. Y claro, le da una estética al Mac pues muy mala. Así que se lo acabé quitando también por a lo que me dedico. Para hacerle fotos y tal quedaba horroroso. Pero si te preocupaba la comodidad, en mi caso no me afectó en ningún momento. Al menos a mí.
¿Otra funda? Pues no del todo. Este es el nuevo lanzamiento de Moft, que ya sabéis que me envían sus productitos para probarlos y si conoces esta marca puedes intuir por qué está en esta categoría. No solo actúa como funda, que por cierto te recomiendo que si la usas como tal no le pongas carcasa a tu MacBook porque si no, no va a cerrar bien, ¿vale? El espacio está perfectamente pensado para sin carcasa. Sino que además también es un elevador de transporte. Tiene dos posiciones, esta de aquí y esta de aquí, que lo va a elevar un poquito más. Me parece un accesorio ideal para, por ejemplo, ir a trabajar a una cafetería. Y si prefieres trabajar desde casa pero quieres quedarte en el sofá, amiga, necesitas un soporte así. Vas a evitar quemarte si el ordenador se calienta, básicamente, y es mucho más cómodo para escribir. No es muy caro, el mío es de Belkin y me lo trajeron los Reyes. Aún así, yo voy a hacer investigación y te dejo los links de absolutamente todo lo que estoy mencionando en el vídeo en la descripción. Por cierto, vamos a obviar el manchurrón que se ve, ¿vale? Y si prefieres instalarte en tu setup chulo, no puede faltar un elevador como este. En mi caso tengo el de Benks, que ya lo conoces de sobras. Puedes elevarlo e inclinarlo de 1000 formas para que se adapte a ti. Y lo mejor es esto. Puedes rotarlo como prefieras. Además el sonidito es muy ASMR. Te invito a cotillear la descripción porque te voy a estar dejando descuentos en algunos de los productos que he mencionado. Decirte que todo lo que tengo de Benks para mí es una calidad muy buena. Va bastante duro, eso sí, tienes que tenerlo en cuenta, pero yo nunca he tenido ningún problema con nada, así que súper contenta. Y si te vas de viaje, pero necesitas llevarte el MacBook por X motivo, necesitas un elevador así, barato, práctico y que no pese nada ni ocupe nada. En este caso solo tenemos que montarlo de esta forma y podemos ajustar la inclinación súper fácil con estas varillas y listo. No es la opción más firme, por así decirlo, pero es funcional. Este lo visteis también en el vídeo anterior de la mochila y ya os dije que era una opción buenísima. También es de Light in the Box, pero hace un par de navidades los Reyes se lo trajeron a mis suegros y os chivo que era de Amazon. Y como no, los extras, los que no necesitas para nada, pero siempre va bien tenerlos. Un USB tipo A de 64 GB o más para poder almacenar más archivos, la verdad es que yo siempre llevo uno en la mochila por si acaso, para cualquier cosa. Un lector de tarjetas, con el tema de las elecciones y el voto por correo era hiper necesario. ¿Para qué más lo vas a necesitar? Pues ni idea, amigo o amiga, pero cuando lo necesitas la verdad se echa en falta, así que un lector de tarjetas. Eso sí, recuerda que vas a necesitar un adaptador. Un limpiador multiusos, en este caso para limpiar el teclado, pero vaya, que si encima te viene con la herramienta esta para limpiar los AirPods, pues mejor. Y este es de Shein. Y subimos el nivel, como nos gusta, un robotito aspirador. Puede que sea la mayor chorrada que veas hoy, puede ser, pero es monísimo. Se carga con USB tipo C y funciona, que es lo importante. Para limpiar miguitas de pan o polvo va genial. Además trae esta boquilla para llegar a sitios un poco más complicados. Así que para los que os gusten las chorraditas, lo necesitáis. Muchísimas gracias por ver este vídeo, espero que te haya servido, que hayas descubierto algún productito nuevo y dime en comentarios cuál es tu accesorio preferido del MacBook, cuál es el que más utilizas en tu día a día, así también yo puedo cotillearlo y a lo mejor me animo y lo compro. No olvides que si te ha gustado el vídeo puedes suscribirte, a mí me ayudarías muchísimo y que por aquí te dejo un par de vídeos también de accesorios para tus otros dispositivos que seguro que también te pueden servir. Un besito muy fuerte y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Mua! ¡Chao!